Buenos días, amigos de Bajo el Perfil, a todos los amigos que se están conectando. Le damos la bienvenida al licenciado Deto Cortés. Con él vamos a tratar el tema de hoy sobre las elecciones 2021. Vamos a hacer un análisis político. Licenciado, buenos días. Buenos días, Pablo. Un gusto estar en tu medio de comunicación, ¿no? Tan actualizado que ya no basta decir buenos días, sino buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos sintonicen en cualquier parte del mundo. Gracias, licenciado, por la invitación. Correcto. Licenciado, coméntenos un poco, ¿qué lectura le da al panorama político actual, tomando en cuenta que ya estamos cerca de los comicios 2021? Exactamente en febrero del 2021, pues 14 millones de ecuatorianos, según lo que se calcula que va a estar la nueva registro electoral, nos va a dar cerca de 14 millones otra vez en febrero a votar, con muchos electores nuevos, ¿no? Muchos chicos millennial y centennial que se van a aproximar a las elecciones. El escenario está un poco complicado porque obviamente ahorita no hay una encuesta que definitivamente nos pueda dar un lineamiento correcto, ya que han sucedido algunas cosas. Primero, obviamente la renuncia de Jaime Nebot a cualquier tipo de candidatura, que creo que va a ser así. Él oficialmente prácticamente se retiró de todas las posibilidades para ser candidato e incluso para ser funcionario en un futuro, ¿no? Según las palabras de él. Pero dejó abierto no solo la posibilidad de que a lo mejor apoyen a algún candidato del mismo partido, sino dejó abierta la posibilidad para que también se apoye a alguien de la tendencia. Y hubo coincidencia en esa misma semana prácticamente, en estos mismos días, renuncia pues el vicepresidente Otto Sonnenhösner con todas las insinuaciones o creencias o percepciones de que definitivamente va a ser candidato. Creo que se está cuajando una coalición nacional, algo muy parecido a lo que acaba de hacer el que venía haciendo el movimiento del correísmo con el movimiento del Centro Democrático, ¿no? Que acaban de formar una alianza en la cual definitivamente ya quiere decir que se han unificado las dos opciones. Por lo menos ya hay menos partidos, porque si todos los que se han proclamado candidatos presidenciales tuvieran partidos, vamos a tener cerca de 25 opciones para votar. Claro, hasta ahora, aunque cada mes se va sumando la lista. En conclusión, tenemos un panorama electoral aparentemente complicado, porque aunque falte poco tiempo, todavía tenemos meses que podría cambiar un poco las tendencias. Y por otro lado, porque todavía falta definir las candidaturas más importantes. ¿Y cuáles son esas? Porque es lo que estamos viendo. Definitivamente el correísmo, que venía perdiendo un protagonismo hace unos 3 o 4 años atrás, ahora ha vuelto nuevamente a recuperarse. Su votación dura se ha vuelto importante en cualquier encuesta que se ha corrido, y casi siempre en las encuestas, hasta antes de la renuncia de Nebot, siempre se veía esa disputa en una segunda vuelta entre el candidato del correísmo y el abogado Nebot. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Usted todavía ve el movimiento o el partido político de Alianza País o el oficialismo, todavía lo ve sólido, todavía cree que da guerra, por así decirlo, con otros partidos políticos? Sí, no es mi punto de vista. Nosotros lo que hacemos y analizamos son las tendencias desde el punto de vista del electorado. Correcto. Nuestra empresa Mercanalis ya tiene 27 años, desde el año 93 que se fundó. Arrancamos con marketing comercial, pero por esas cosas de la vida y producto de la dolarización y de buscar nuevos escenarios, desde el año 99 incursionamos en marketing político y manejamos esas dos líneas, marketing comercial con nuestros clientes de la empresa privada, y manejamos marketing político, donde como yo siempre digo, hemos trabajado con Dios y con el diablo. Pero ese Dios y ese el diablo depende de los simpatizantes, porque para nosotros lo que siempre buscamos asesorar es a ese buen producto, independientemente de que después tenga problemas de corrupción, problemas legales, etcétera, etcétera. Lo que nosotros siempre buscamos es asesorar a ese buen producto para lograr la meta de ganar unas elecciones.
Así que hemos trabajado con diferentes candidatos, diferentes ideologías, diferentes posturas, porque a la larga, mi querido Pablo, el pueblo ya ha perdido esa creencia mayoritaria en ideologías. Prácticamente lo que busca generalmente es en el candidato que le resuelva, la simpatía, la emoción que genera. Por eso es que estuvimos varios años en que muchas personas votaban por Correa para presidente y por Nebot para alcalde, el mismo personaje. Así que eso es un poco lo que ha cambiado. No es un criterio mío, es un poco del análisis. Mira, cuando uno le pregunta a una persona, hasta las últimas encuestas que se han realizado, cuando uno le pregunta a una persona si tiene decidido el voto, solo 3 personas nos decían que sí. Pero cuando hacíamos la simulación electoral, es decir, le entregábamos una papeleta para que ingrese de manera, pues, como una simulación al voto, ingrese a su casa y que en silencio vote por los candidatos que están en la papeleta, igual sí marcaban por lo menos ya 4 de cada 10. Es decir, con enunciación, con declaración personal, 3 de cada 10 ecuatorianos son los que te dicen hoy que tienen decidido por quién votar. Solo 3, ¿ya? Y cuando se hace la simulación electoral, solamente sube a que definitivamente de cada 10 papeletas, 4 nos venían marcadas. El resto, 6 nos venían con nulo o blanco. ¿Eso qué quiere decir? Pero ¿cómo podemos hacer, licenciado, una encuesta real, verdad? Porque a veces esos simpatizantes, ¿verdad? Cuando un político va puerta a puerta y todo, no es el que vota al final por ese candidato. Puede haber muchas fotos, puede haber muchos abrazos, pero no son los que al final te dan el apoyo. Sí, una cosa son las encuestas profesionales, otra cosa son los puerta a puerta y barridos que realizan los candidatos y que ellos le llaman las encuestas, ¿no? Siempre que uno entrevista o cuando tú entrevistas a un candidato y que no quiere creer en las encuestas porque él se abraza todos los días con no menos de 500 personas, él asume que esas son las encuestas en carne propia, ¿no? de la vida real. Pero lamentablemente al día siguiente va otro candidato y puede resultar que pase lo mismo. Las mismas personas que van al bingo que hizo cualquier candidato de la derecha, a veces son las mismas personas que van al mismo bingo que hizo el candidato de la izquierda. Así que ya prácticamente la contactibilidad con el electorado no solamente significa en regalarte algo, en abrazarte, en tomarte una foto, sino crear en fidelización. Ojalá que el tiempo nos dé un poquito para hablar de estrategias electorales a futuras, ¿no? Porque definitivamente las próximas elecciones implican un cambio, no solamente en que ahora se te debe utilizar las redes sociales, sino saberlas utilizar, saber optimizar el mensaje. Yo trabajo con encuestas y por eso te digo, una cosa es lo que la gente te dice cuando recién te abre la puerta y otra cosa es cuando lo haces una simulación electoral, que es lo más parecido, porque ahí es donde podemos corregir temas como el voto avergonzante, el tema del sesgo, de que este señor si digo que voy a votar por tal persona, ¿qué va a pensar de mí? De que si estoy a lo mejor con candidatos que dentro de las redes sociales hoy por hoy alborotan cualquier tipo de criterio negativo, por ejemplo, Magdalena Bucaram, pero a lo mejor esa persona va a votar por el PRE. Así que todo eso se evita, obviamente, haciendo la simulación electoral. Pero a pesar de eso, mi querido Pablo, ese es el gran cambio que estamos viendo en las encuestas, de que cada vez son menos los electores decididos. Por ende, existe una gran masa de personajes, mejor dicho, de electores que no están optando por alguno de los candidatos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que definitivamente, primero, hay un nivel de indecisión muy fuerte y segundo, que también se está generando una especie de voto emocional. Mucha gente que hoy a lo mejor estoy con Álvaro, mañana estoy con Lucio, pero pasó Isidro Romero, estoy con Isidro Romero. Y eso está haciendo, ya desde las últimas elecciones, que si tú, hasta el día de las elecciones, es decir, un día antes de las elecciones, no mantienes por lo menos unos 20 puntos de diferencia con tu inmediato seguidor, es muy difícil que una encuesta te decrete ganador, ¿ya? Y esos son los grandes errores que han cometido muchas encuestadoras de manifestar una tendencia porque la gente en general cree que esa es la tendencia que va a ganar. Pero solamente con que el 10%
Solamente con que el 10%, el último día de la elección, cambie su percepción, eso lo duplica, sobre todo en una segunda vuelta, porque solo tienes dos opciones. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué lectura le da usted a la renuncia del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner? Desde el punto de vista personal, como consultor, te puedo decir que él tuvo un momento ideal para renunciar, que no fue el de ahora, que no ha sido el de ahora, pero asumo yo que los estrategas que lo están asesorando, de ley, él tenía que renunciar. Ahora, cuando yo digo que tuvo el momento ideal para renunciar, fue cuando fue relegado de la dirección de los temas estos que tuvimos en la pandemia. Hay mucho ruido, ¿no? Sí, pero así lo escucho, con un poco de eco. Ajá. Ya. Ese fue el momento ideal. ¿Ya? Si se le hubiera aconsejado en ese momento, era lo ideal renunciar y segundo, abrir una brecha con el actual presidente. Porque todas las encuestas, y no solamente soy yo el que lo está diciendo, pero me imagino que todas las encuestas lo que le dicen a Otto es que definitivamente lo que a él le resta popularidad y sobre todo decisión para votar por él es justamente esa alianza, esa sociedad con el actual presidente que tiene unos márgenes de credibilidad muy bajos. Yo escuchaba también a otro analista político, él decía que Otto tenía que renunciar para que no pierda, no se le dañe mucho la imagen de político, ¿verdad? Porque Otto todavía es un personaje joven, un político joven, entonces que puede tener esa aceptación para las próximas elecciones, para los comicios de 2021. ¿Cree que se le ha dañado la imagen? ¿Cree que tiene oportunidad Otto Sonnenholzner para las próximas elecciones? Sí, yo te diría que la gran mayoría que se está lanzando y que más o menos podemos hacer una lectura de quiénes son, hay varios que tienen opciones porque estamos a meses y sobre todo porque hay el 60% que no está decidido. Pues, ¿no? O sea, en esa maraña de indecisión, cualquiera podría estar optando a la segunda vuelta. O sea, la pelea es llegar a esa segunda vuelta. Desde nuestro punto de vista, si las cosas no cambian, si las elecciones fueran este fin de semana, la segunda vuelta hubiera sido entre el candidato del correísmo y Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque en el momento en que renunció el abogado Nebot a esa posibilidad, se le quitó el principal obstáculo que tenía Guillermo Lasso para crecer en las encuestas, que era el abogado Jaime Nebot. Y aunque, como he venido diciendo, aunque me ganen enemigos a los candidatos que están optando por ser candidatos del Partido Social Cristiano, ninguno de los 5 representa el impacto electoral que tiene un Guillermo Lasso. A pesar de que Cristina Reyes y César Ron, por lo visto, podrían ser las mejores opciones que tendría el Partido Social Cristiano, por ahí incluso Fernando Torres también podría liderar algo, pero frente a la imagen de Guillermo Lasso, donde la gente lo ubica en la misma tendencia, porque esa es la gran diferencia con el correísmo. El correísmo es con Correa o sin Correa. El Partido Social Cristiano sin Nebot tiene la misma fuerza o contundencia. Y ya ha ocurrido, incluso después de Nebot, el mejor personaje que ellos tienen es Cintia Viteri y ya sabemos más o menos lo que ha ocurrido. Así que por eso yo creo que Otto es como que puede ser una opción en una coalición nacional que represente de manera interesante a este grupo político. Vamos a ver en los próximos días qué pasa. Pero ya hay ciertas cosas. Te cuento, Pablo, que ya incluso yo he visto personalmente y sé de un personaje que está trabajando con ellos en lo que tiene que ver con murales, que a veces nosotros lo hemos contratado también para algunas campañas, pero que está trabajando con el Partido Social Cristiano y que ya las paredes de amarillo que él tenía pintadas para Nebot las está cambiando con el nombre de Otto. Así sí, que sí, se ha viralizado exactamente, se ha viralizado en redes sociales y ya hay, como usted dice, un mural en cantones, en algunos cantones de aquí del país, con el fondo amarillo y la foto de Otto Sonnenholzner. Un saludo para Sarmiento es Pueblo, un amigo que hemos trabajado en algunas campañas cuando ha sido necesario trabajar el tema de murales. Él ya tiene
ya un par de años, si no un poquito más, trabajando con el Partido Social Cristiano, ¿no? Pero ha estado en diferentes partidos. Y su habilidad es esa. Yo creo que de la gente que trabaja en murales, yo creo que él ya tiene un título ahí masterado en ese tema. Pero mira, por eso es que te digo, algo está ocurriendo ahí. La renuncia de Pablo Campana, que también es de la misma tendencia. Yo creo que se viene una coalición y que sería interesante y que podría recuperar esa opción de esa línea política para poder pelear la segunda vuelta. Por eso le decía yo, tal vez en las próximas elecciones, ¿verdad?, pueda sorprender Otto Sonnenhösner, como en el caso, recordamos las elecciones también pasadas, cuando estaba Cynthia Viteri con Roldós, en la que disputaban los dos y después apareció una cara nueva, un rostro nuevo, que fue Rafael Correa, y arrasó las elecciones y se llevó la presidencia. Con una gran diferencia, que en ese momento el expresidente Correa no tenía un aspecto negativo tan fuerte como lo es Lenín Moreno con Otto. Ese es tal vez la principal y gran diferencia. La ventaja que él tiene es verdad, él tiene esa característica inicial que debe tener todo político de caer bien. Pero mientras más se aleja. Ahora, lo que estamos viendo es que él, en base a su nivel de lealtad y de fidelidad, él hasta el último mantiene pues su reconocimiento y su agradecimiento por el presidente, e igual el presidente lo ha hecho. Es decir, él no ha obedecido tal vez a estrategias políticas que le pudieron haber dicho renuncia y peléate con el presidente, porque obviamente eso lo puede estar disparando más. Él ha mantenido ese tema de lealtad, ¿no? En política todo está agendado y todo se puede recomponer en base de las necesidades y de la forma de ser de los candidatos. Y hablando del presidente Lenín Moreno, ¿cómo lo ve políticamente a Lenín? Bueno, prácticamente ya haciendo las maletas, fue en todo momento, lamentablemente fue un gobierno de transición, pero muy complicado. O sea, fue una transición difícil, ¿no? Han sido prácticamente 4 años en que no ha tenido pues la suficiente entereza de liderazgo, y eso al principio, que mucha gente, sobre todo la oposición del correísmo, hizo que elevara sus niveles de percepción, de credibilidad, de aceptación. Ahora lo han arrojado con todos los cambios que ha habido y lamentablemente esa falta de liderazgo lo ha llevado a los actuales números, ¿no? Números que incluso a veces uno no se explica cómo así se pudo mantener en el poder, porque hubo meses en que estuvo hasta más bajo de lo que fue el peor momento de un Maguad o de un Abdalá o de un Lucio. Pero por lo visto tal vez su mérito es haber podido negociar correctamente con las fuerzas políticas. Políticamente, entonces, Lenín Moreno se podría decir que ya está acabado, está muerto, porque él también decía en una publicación de que ya no quiere saber más de política. Él termina su gobierno y desaparece del panorama político. Yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. O sea, como te digo, o sea, la percepción es que él ya está haciendo las maletas y obviamente pues tratar de conseguir que el nuevo presidente esté de línea, ¿no? Porque eso, donde es de una línea contraria al presidente Lenín Moreno, se va a venir algo que en marketing político se conoce como lawfare, ¿no? Tú eres licenciado en Derecho. Yo. Sí. Licenciado en Periodismo. En periodismo. Bueno, el tema de la guerra legal es parte ya del marketing político. Usar la justicia, usar las leyes para evitar ser candidato. Y eso es lo que normalmente todo funcionario que se retira debe también pues buscar su conveniencia. Correcto. Las otras opciones, como lo mencioné hace un rato, está un Guillermo Lasso, que dependiendo de lo que ocurra con esa coalición nacional, él también tiene interesantes opciones para llegar a esa segunda vuelta. El escenario de la segunda vuelta, si ya la primera vuelta es complicada medir, imagínate la segunda, pero todo lo que se advierte es que va a ser muy pareja, muy peleada, con cualquiera que llegue,
porque el que llega, independiente del candidato del correísmo, es justamente el que va a reunir ese peso que también es importante del anticorreísmo. O sea, Guillermo Lazo está liderando las encuestas actualmente. De ese lado, mira, de cada 10 personas, 6 nos dan el voto nulo o blanco. Por ende, y eso es importante, por ende, si así fueran las elecciones, prácticamente serían votos que no se cuentan y solo se toman los votos válidos. Y ese 40% de votos válidos, el 20%, es decir, la mitad de ellos, marcan por el candidato del correísmo, donde la papeleta lo que está es un personaje, prácticamente una silueta, ¿no? Y dice candidato de Correa, punto, nada más. Hay que ver también quién es, porque eso también podría o consolidar ese 20% que le permite entrar en una segunda vuelta al correísmo. Habría que ver también que sean lo más eficaces y certeros en elegir a ese candidato. El otro 20% es donde está liderando Lazo. El otro 20% es donde lidera Lazo. Pero es de ese 40%. Ahora, si así fueran las elecciones, hay una ligera posibilidad incluso de que el correísmo pudiera ganar en una primera vuelta, porque ese 20% representa la mitad de los votos válidos. Entonces, en la proyección, ese 20 se transforma en un 50. Así que hay una ligera posibilidad. Y por eso también, independientemente de los temas legales, de los temas que podemos manejar, y aquí a lo mejor me gano enemigo a todos los anticorreístas, pero eso es que también lo que buscan las tendencias políticas a través del lawfare y del marketing de guerrilla, de que un presidente Correa no sea candidato a vicepresidente, porque él es el que sobre todo consolidaría el voto correísta. Claro, ya vamos a ir llegando poco a poco a esa parte, porque también le quería preguntar sobre la precandidatura de Rafael Correa para la vicepresidencia. ¿Cuáles serían entonces, desde su punto de vista, las desventajas que tendría Guillermo Lazo en las próximas elecciones? Mira, el tema de Guillermo Lazo básicamente está en que tiene que generar una renovación de su mensaje, ¿no? Que en algo ya lo está haciendo, pero ya hay una percepción de él, ¿ya? Él fue el líder en su momento del anticorreísmo y eso le permitió, independientemente de cualquier criterio, haber llegado a una segunda vuelta y que desde su punto de vista él la ganó. O desde el punto de vista también del exit poll que hizo la compañía de Sedatos. Okay. Pero ¿eso qué quiere decir? Que él obtuvo prácticamente el 50% de las preferencias electorales de una segunda vuelta en las elecciones pasadas, entre los votos válidos. Pero a hoy, cuando se diversifican las opciones, él desciende. Por eso es que su campaña, más que ganar la presidencia de la República, que sería su objetivo, es entrar a la segunda vuelta. Porque él sí lo logra. Si él llega a la segunda vuelta, él sí lograría captar, obviamente, como ya lo hizo, el tema del anticorreísmo. Pero entre el abanico que va a haber, ¿sí? Esa coalición nacional, que a lo mejor lo pone de candidato a una Cristina Reyes o al mismo Otto, le perjudica tremendamente en esta primera vuelta de poder llegar. Lazo tiene posibilidades, yo creo que él debe optimizar más su mensaje y generar credibilidad según los grupos objetivos que se dirijan. No puede hacer un mensaje general, que creo que es el error que sigue cometiendo. Ya las redes sociales te permiten trabajar con la Big Data de Facebook, de LinkedIn, del Instagram, y ir dirigiendo el tema de los mensajes. Porque en el momento en que yo te creo, cuando tú le crees a alguien, es cuando tú definitivamente conversas y compartes. Y eso no está sucediendo con lo que está haciendo Lazo. No tiene un nivel de viralización muy fuerte. Es espontáneo y orgánico. Okay. Y hablando del candidato también de Sociedad Patriótica, en este caso Lucio Gutiérrez. Sí, yo te diría que hay una interesante percepción. Hay como un quinto lugar que también, si las elecciones fueran este fin de semana,
digamos que tenemos a un correísmo que estaría asegurando su participación en la segunda vuelta. El segundo puesto todavía no tiene nombre. Por ahí lidera Lazo, pero en eso veamos qué pasa con la coalición. Pero de manera interesante está haciendo un trabajo, no sé si espontáneo en el caso de Álvaro Noboa, pero en el caso de Lucio está trabajando mucho el tema del campesinado, el tema del agricultor, y generalmente impacta. Lo que pasa es que en las encuestas, cuando no se las realiza de manera urbana y rural, se comete a veces esos pecados de no estar tomando las mediciones pues correctas, ¿no? Yo te diría que esa quinta posición, si las elecciones fueran este fin de semana, con posibilidades de llegar a la segunda vuelta, se estarían peleando entre un Álvaro que la estaría liderando, cualitativamente hablando, y de un Lucio Gutiérrez que también, por conocimiento, por esa percepción de que también ya debe mejorar ese mensaje de que con él estábamos mejor. Eso también, a eso iba a llegar porque usted también dice que, bueno, el Lazo debería mejorar un poco también ese discurso, cambiar ese discurso de campaña política, pero Lucio también siempre va con Lucio estábamos mejor, con Lucio no había corrupción, con Lucio no... ya sabemos, claro, el sinfín de frases que dice él. Y ya lo ha utilizado en dos campañas, ¿no? Los candidatos tienen que buscar, o sea, lo que pasa es que se investiga poco. Se cree mucho en... ¿No le restaría credibilidad a Lucio Gutiérrez? ¿No le restaría qué cosa? No te entendí. Credibilidad, digo, ese mismo tema, esa misma frase que ya viene repitiéndola en su campaña política. Va a generar credibilidad, obviamente, en su votación, que siempre la ha obtenido en las dos últimas elecciones, pero no le va a permitir crecer. Tal vez el tema no es la credibilidad, sino hasta qué punto ya necesito de otro discurso para poder crecer. Yo sigo obteniendo con eso una credibilidad con los que siguen votando por mí, pero eso no me está permitiendo llegar a mí a un crecimiento correcto. Mira, recomendación a cualquier político, siempre, y yo hablo de que existen 3 factores de éxito. El primero es, obviamente, el candidato. Ese es el factor más fácil, porque el candidato puede ser uno mismo, como puede ser en este caso, el que quiere llegar a una presidencia de la República, ser asambleísta. El candidato es el primer factor de éxito, el cual tiene que tener una convicción. Y yo creo que un Lucio Gutiérrez sí la tiene, obviamente un Guillermo Lazo también la tiene. Es decir, existe un buen producto con una convicción que quieren llegar. Pero hay 2 factores más que son muy importantes, Pablo. Bueno. La estrategia y los recursos. Podrás ser un excelente candidato, eres el personaje, a lo mejor puedes ser hasta el outsider que tanto se habla, pero sí, si no tienes los recursos y estás cometiendo los mismos errores estratégicos de siempre, obviamente no vas a progresar. Y las cuestiones han cambiado, tú tienes que tener un foco respectivo. Estratega o candidato que no está permanentemente investigando para saber cuál es lo que hace foco en la población y sobre todo en los diferentes grupos objetivos, porque ya eso ha cambiado. Ya no podemos aglutinar a la gente de 16 a 18 años, de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45 y de 46 años o más. Eso ya se acabó. Ya cada año es diferente, incluso en la forma de ser, en las actividades económicas de cada personaje. Imagínate que tenemos prácticamente la mitad más uno de los ecuatorianos que no tenemos un trabajo fijo, ¿ya? Ha crecido los emprendimientos emergentes, gente que ha tenido que salir a la vereda de su casa a tratar de vender o al mismo semáforo lo que se pueda. Así que todos esos modelos económicos han cambiado y tal vez siguen hablando de la corrupción, siguen hablando que la culpa es de Correa, siguen hablando de temas que a la larga a la gente no le dan de comer, que no le resuelven sus problemas económicos, ¿sí? Cualquier encuesta a nivel cuantitativo te va a decir los mismos problemas de siempre, lo único que cambia es el orden, ¿no? Antes cuando preguntabas cuál es el principal problema, la delincuencia, ahora cuál es el principal problema, la corrupción, pero siempre han estado esas inclinaciones. Sí. Y hablando de corrupción, ¿cuál es su lectura sobre el trabajo que está realizando la Asamblea para hacer frente a la corrupción, verdad? Que se ha evidenciado en los hospitales públicos y ahora con el carnet del CONADIS.
¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? O sea, hasta ahora realmente ha habido un trabajo muy específico. O sea, es como que están siendo juez y parte, ¿no? Porque lamentablemente muchos de los actos de corrupción han sido cometidos por buena parte de los asambleístas. Y esto recién ha empezado, ¿no? Todos los días es impresionante, ¿no? A lo mejor de lo que fue la pandemia y que todos los días teníamos noticias del COVID, ahora todos los días tenemos noticias de corrupción y de qué personaje nuevo de la política o de la farándula tiene carnet de discapacidad. Así que yo creo que eso no se soluciona de manera oportuna y la Asamblea, pues, a la larga también está en una etapa de ir haciendo las maletas. ¿Cuál sería el perfil del nuevo vicepresidente de la República? Ahí, no sé, ahí me perdí, no he visto noticias si es que ya hay la terna o no. Te Justo pregunto, hoy, correcto, justo hoy el presidente enviará la terna a la Asamblea para elegir mediante votación el nuevo vicepresidente. Se escucha también que en quienes integran esta terna estaría María Paula Romo, la ministra de Gobierno, Agustín Albán y el ministro Javier Lazo. Justo hoy el presidente enviaba la terna a la Asamblea. Por eso yo le preguntaba, siempre ya sabemos que hay 4 vicepresidentes, han pasado casi prácticamente uno por cada año, porque son 4 años que dura un gobierno. Entonces, ha pasado 4 vicepresidentes. ¿Cuál sería el perfil para el nuevo vicepresidente? Tuvimos una década en que cambiamos casi así mismo 4 presidentes en menos de 10 años. Ahora, en un solo periodo presidencial, vamos a cambiar 4 veces de vicepresidente. Mira, yo puedo dar mi percepción del perfil como lo puede dar cualquier ciudadano, pero cuando tú eliges una terna, generalmente al que pones primero es aquel que ya tiene cierta consolidación, incluso hasta dentro de la misma asamblea, para que sea el más opcionado. E incluso, recuerda que si la asamblea no toma una decisión, el primero de la lista prácticamente pasaría a ser nuestro vicepresidente. Sí. Si vamos por el perfil ciudadano, que yo soy lo que consulto casi todos los días en los últimos 20 años de mi vida, de los ciudadanos electores, creo que María Paula Romo no genera esa emoción y esa expectativa por parte de la ciudadanía. En general, y sobre todo de la ciudadanía que está pendiente de la política. Los otros dos, tal vez un Javier Lazo tiene cierto mayor conocimiento, cierta percepción aparentemente positiva desde el punto de vista ciudadano. Pero Albán prácticamente es un personaje desconocido para la ciudadanía en general. Y esa es otra gran recomendación para todos los políticos que pueden estar viendo, los que quieren ser políticos o candidatos. Siempre sal de tu entorno. Tu entorno habla de ti maravillosamente hasta cuando las cosas van mal. Y ahí, en cambio, los mismos que estaban al lado tuyo son los primeros que a veces abandonan el barco, pero alrededor siempre son los que dicen que tú eres el candidato ideal, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy con esto? Que definitivamente tienes que pisar siempre calle y darte cuenta de lo que es la presión ciudadana. Si tú sales a la calle y le preguntas a 10 personas, obviamente el personaje más conocido de los 3 que me acabas de nombrar va a ser María Paula Romo, ¿ya? El otro tendrá tal vez 4 de cada 10, un Lazo, y el otro tal vez 1 de cada 10, ¿ya? Si hablamos de la mayoría ciudadana. Pero una cosa es cómo te conocen, perdón, una cosa es si te conocen, la otra es cómo te conocen. Y ahí dependerá también de las estrategias que tú manejas. Así que yo puedo dar mi opinión del perfil, ¿no? Si me dan a elegir entre esos 3, tal vez un Javier Lazo es el que creo que ha estado ayudando al gobierno en las funciones en que se ha destacado. Hoy es el ministro de Agricultura, pero yo creo que el que encabece la lista prácticamente va a ser nuestro vicepresidente. ¿Usted qué opina de la transparencia del Consejo Nacional Electoral, verdad? Incluso está siendo cuestionado por la Contraloría General del Estado por dar vida jurídica a algunos partidos políticos que no cumplen con los requisitos legales y constitucionales.
Nuestra parte como consultor, y cuando hay una parte de la campaña que nosotros le damos mucha importancia y que a veces la mayoría de los candidatos se olvidan porque implica un alto costo operativo, es el control electoral. Con eso te digo que no solo por este Consejo Nacional Electoral, por todo lo que nos ha tocado en cualquier campaña, tú tienes que tener la seguridad del control electoral propio, porque lamentablemente obedece a intereses políticos, obedece a quien esté dirigiendo en ese momento esa institución, obedece a tantas cosas que no te puedes confiar. Mira lo que le ocurrió a un Guillermo Lasso en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Donde tuvimos que sufrir lo que se le llamó el apagón, ¿no? Y son cosas que tú tienes que prevenir. A pesar del millonario control electoral que ellos ejercieron, se olvidaron de estar conectados a la data del CNE. Así que con eso creo que te respondo. O sea, definitivamente nunca, como recomendación nuestra como consultor, es confiar en el Consejo Nacional Electoral, esté quien esté. Siempre tú tienes que generar un control electoral. Lo que pasa es que es un gasto fuerte. La gente siempre se preocupa de las camisetas que tengo que hacer, de los bingos, que los puerta a puerta, que la entrevista, que estar con Pablo Araujo, etcétera, etcétera. Pero el control electoral es uno de los gastos más fuertes que tienes que haber, porque debe haber por lo menos una persona en cada mesa electoral con toda la confianza del mundo. O sea, para que no haya fraude, como aseguraba Guillermo Lasso en la elección pasada, que hicieron fraude electoral y por eso no ganó la presidencia de la República. Y porque siempre el que no gana, esa es una de sus primeras opciones de respuesta, ¿no? El tema del fraude electoral. Preguntémosle a un Álvaro Noboa también con Maguad, ¿no? Así es. Y hablando de Álvaro Noboa, ¿usted cree que Álvaro Noboa tendrá oportunidad en los comicios 2021? Iba a decir, si nos contrata, sí. Álvaro Noboa, mira, nosotros hemos detectado de que él tiene un alto poder de crecimiento. Primero, porque se puede, a través de los medios, ya espontáneamente, él ha ganado algo que se llama, y disculpa la expresión, el voto quechuchista, ¿no? Porque Álvaro, mal o bien, es reconocido como un personaje gracioso, por ahí alguien piensa que está loco, etcétera, 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 ¿no? Pero es un personaje bonachón, o sea, es un personaje que de una u otra manera no es que cae mal 100%, no es un personaje como un Rafael Correa que te genera amor o te genera odio. En este caso es un personaje que te genera cierta simpatía, gracia, como lo quieras llamar. Tanto así que ya espontáneamente hay mucha gente que te dice esa expresión del que, puntos suspensivos, ahora voto por Álvaro. Eso es un tema que se puede... Ahora, él ha declarado que está esperando que a su partido político no lo desconozcan para ratificar su candidatura. O sea, él está un poco en espera porque no hay explicación. O sea, siente que a lo mejor lo quieren perjudicar en ese sentido. Aparte de eso, yo te diría que si él logra también generar un sentimiento de culpa en ciertos ecuatorianos, lo puede lograr. Es decir, gente que a lo mejor no defendió la postura cuando él debió haber sido el ganador de las elecciones, por no haber votado por él. Eso es revertir, ¿no? O sea, si la gente dice, otra vez Alvarito, sexta vez que se lanza, o séptima, no, ya ni sé cuántas son, pero bueno, sexta vez. No, eso hay que revertirlo. Más bien es hacerlo sentir a la gente culpable de que, chuta, oye, este señor ha estado 5 veces. Ya démosle la oportunidad. Son cosas que en comunicación es lo que uno tiene que trabajar, obviamente, para mejorarla. Y otro tema que es importante, si el principal problema cuando la gente le pregunta es la corrupción, ¿sí? Ahí es donde uno tiene que trabajar, y definitivamente, dentro de todos los candidatos, al único que al pueblo tú le puedes decir que no va a robar es Álvaro. Porque le tienes que dar
un tema de analizar de que es un tipo que no necesitaría dinero. Bueno, me van a cuestionar algunas cosas, pero me refiero no sé si me explico, a la esencia de la comunicación que tienes que revertir. O sea, sacarle, no decir, ese es un millonario hacendado, no, es cambiar la comunicación, es decirle, sí, podrá ser un millonario, un hacendado, pero tiene los recursos y por ende él no va a permitir ni robar ni que le roben. Así que yo sí lo veo, Álvaro, con muchas posibilidades. Ojalá que le ratifiquen su partido, posibilidades para llegar a esa segunda vuelta y liderar. Y que los estrategas que tenga, obviamente, cambien ese discurso y le den esa seriedad de la contundencia en el voto, que es lo que le hace falta. Y en caso de que no siga teniendo ese problema con su partido político, ¿puede hacer alianza Álvaro Noboa? ¿Le iría bien con alguna alianza política? Bueno, él tiene los recursos suficientes para hacer la alianza con quien sea. Ahora habrá que ver si a él le interesa ese tema. Yo creo que van a faltar partidos para la cantidad de candidatos que hay. ¿Sí? Te los leo por si acaso, Pablo. Sí, por supuesto. Incluso tenemos un capitán Ortega también, que es precandidato a la presidencia de la República también. Sí, pero no quiero hablar mal del capitán Edwin Ortega, no me quiero ganar su... Es más, tengo un buen amigo mío que es simpatizante al máximo del capitán Edwin Ortega. Tengo muchos amigos que son simpatizantes de muchos de los candidatos que me lo han nombrado y que me dicen, mira, él es un excelente candidato y todo, pero sal de tu entorno, por favor. ¿Ya? Disfrázate, sal a la calle, pregúntale a 10 personas. Primero, mira, en toda campaña y en toda encuesta, lo primero que tú tienes que ver es si eres conocido. Porque eso de que quiere un personaje nuevo, es una gran mentira de la política. La gente vota por personajes conocidos. Claro. ¿Sí? Entonces, primero es el tema de conocimiento. Luego, el tema de reconocimiento. Es decir, te conozco, pero ¿qué percepción tengo de ti? Porque si yo tengo una percepción negativa tuya, no voy a poder generar votos. ¿Ya? Entonces, si te conozco y me caes bien, ya tienes el 50% de posibilidades de pelear en una candidatura. Y el tercero es que si motivas la intención de voto, que es lo que normalmente, por ejemplo, le pasa a un Álvaro Noboa. Lo conoce casi todo el Ecuador, 99.8% de conocimiento tiene Álvaro Noboa en este país. ¿Ya? Lo conoce todo el país, es decir, estrategia de conocimiento, no tiene que seguir invirtiendo Álvaro Noboa. Ya que pare de regalar tantas camisetas y tantas cosas porque ya la gente lo conoce. Aunque no lo van a perdonar si no aparece con sillas de ruedas, sacos de arroz, etc. Pero bueno. Lo que él necesita son estrategias de reconocimiento. Es decir, te conozco, pero tengo que esa percepción mejorarla. Es decir, reconocerte como un personaje 100% positivo. Eso es lo que se busca. Y las terceras estrategias son ya las de motivación electoral. Entonces, un Álvaro Noboa normalmente lo conozco, me cae bien, me cae gracioso, sí, es una buena persona. ¿Votarías por él? No. Entonces, cuando digo sal de tu entorno, a un Edwin Ortega le diría, ok, o sea, no todo pasa en los medios de comunicación. Y lamentablemente cada vez la gente consume menos televisión, consume menos radio. Prácticamente las radios ahora se han digitalizado. ¿Ya? Prácticamente la gente escucha radio es en el carro, en el taxi o en el colectivo y pare de contar, ¿no? La radio como en su momento era. Así que eso ha cambiado. Y en las redes sociales ya definitivamente hay un gran electorado, el 70% del electorado que prácticamente cuando escucha algo de política solamente se queda con el meme. ¿Sí? Y eso tal vez, este programa no sé cuánta gente lo estará viendo, pero la gente que lo está viendo es porque le gusta la política y porque de una u otra manera o porque te sigue a ti o porque me sigue a mí y a lo mejor está siguiendo la cuenta. Pero eso es primera recomendación. No solo a un Edwin Ortega, también tengo un Oscar Brito, por ejemplo, que se ha lanzado candidato presidencial, ya hizo un evento de lanzamiento. Está un Richard Intriago, que es conocido a nivel de los agricultores, se ha manejado bastante bien. Pero son personajes que si tú sales de tu entorno y le preguntas a 10 personas en la calle, a 10 electores, yo te puedo asegurar
que están con menos del 10% de conocimiento a nivel del electorado nacional. Está un Marcel Jiménez, por ejemplo. Este señor Marcel Jiménez, que tengo amigos cercanos que lo conocen y están súper metidos con él está buscando ser el candidato de los evangélicos, de los cristianos evangélicos. Así que pero son nombres que a lo mejor ahorita están apareciendo un poco en la palestra, ¿no? Como el cura Tuárez en su época. ¿Cómo? Como el cura Tuárez, digo, en su época también, en su momento. Él pudo haber sido el candidato del correísmo, ¿no? Pero bueno. En el correísmo, mira, en el correísmo tenemos a una Marcela Aguinaga, a Pirina Correa, a La Pavón, a Yalc, ¿cómo es? A Orlando, el prefecto de Manabí. Y por fuera está un Carlos Rabascal, está un Galo Cabanilla, incluso ahora ya empezó a sonar el nombre de Jimmy Jairala. O sea que ahí prácticamente hay una serie de opciones, ¿no? En el Partido Social Cristiano, a nivel de la coalición, está pues un Cucalón, Cristina Reyes, Cronfle, Fernando Torres, César Ron, y la posibilidad de esta alianza de la coalición nacional que sea liderada por otro. Está un Guillermo Lazo, está un Álvaro Novoa, está el indigenismo, que la mejor recomendación para el indigenismo es que tenga unificación, con un Yacu por su lado, con un Isa por otro lado, por un Vargas por otro lado, no van a tener mayores opciones de pelear una segunda vuelta. El indigenismo reunido podría estar dando la sorpresa. Pero usted justo mencionaba también a Jairala. Tenía entendido de que Jimmy Jairala prestaría, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? O haría alianza con Rafael Correa. En el caso de que no tenga partido político con el partido de Iván Espinel, que lo quieren eliminar, entonces Jimmy Jairala apoyaría a Rafael Correa como candidato. Una de las primeras cosas que ya sucedió es prácticamente dejarlo afuera de la vicepresidencia de la República o de asambleísta nacional o provincial a Rafael Correa. Eso prácticamente es muy difícil que cambie, ¿no? A pesar de que tú no puedes hacer ese tipo de cambios según las leyes electorales, por lo menos tienes que hacerla con más de un año de las elecciones, pero ya estamos a menos de un año y ya se aprobó una reforma en la cual tú tienes que inscribir tu candidatura personalmente. Así que es un tema que difícilmente lo veremos a un Rafael Correa viniendo, donde apenas ponga un pie en Tababela o en el Joaquín Olmedo, prácticamente pues no será recibido por sus simpatizantes. Así que eso ya prácticamente ya se consiguió, sea por temas legales o sea por temas de lawfare, sea por tema de lo que sea, eso ya se consiguió. O sea, Rafael Correa, si va a ser candidato, la única opción que tiene es ser asambleísta por Europa, porque se puede inscribir en Bélgica. O sea, para la vicepresidencia de la República no podría, porque claro. Enrique Pinta, el de CNE, ¿verdad? Él decía que ningún candidato o precandidato tendría impedimento legal por más que haya robado o que haya cometido X acto. Mientras no haya sentencia, puede participar políticamente. Claro, eso es importante tenerlo claro. A ver, Rafael Correa sí puede ser candidato a vicepresidente, sí puede ser candidato a vicepresidente porque no tiene sentencia ejecutoriada, ¿ya? Lo que él tiene es prisión preventiva, tanto por el caso famoso, el caso soborno, arroz verde, como lo queramos llamar, y obviamente por este tema de otro candidato que no lo hemos nombrado, que se llama Fernando Balda. Entonces, básicamente por eso lo que él tiene es una prisión preventiva, pero no hay sentencia ejecutoriada. Por ende, él puede venir e inscribirse para vicepresidente de la República, porque eso sí lo permite, según las últimas reformas, de que no puede ser candidato, lo que no puede ser es candidato a presidente porque ya obviamente constitucionalmente no se podría. Para vicepresidente sí.
Y ahí ya se estaba trabajando, como no venía la sentencia ejecutoriada, ahí ya se estaba trabajando con una especie de reforma para que tampoco pueda ser candidato a vicepresidente, porque la función principal del vicepresidente es reemplazar al presidente cuando éste no esté. Por eso le decían, no, tampoco puede ser vicepresidente, porque si la función principal es ser presidente, él constitucionalmente no se puede. Pero ya prácticamente hay otro impedimento que se logró recientemente, esta semana, en la cual la persona que usted me dice, Enrique Pita, ya dijo que para inscribirse, en este caso, para vicepresidente, presidente, asambleísta nacional o asambleísta provincial, tiene que ser personalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral del país. La única puerta que le quedó todavía abierta al presidente Correa es ser candidato migrante, o sea, ser candidato a la asamblea migrante, porque ahí el requisito es que el que quiere ser candidato a la asamblea por los migrantes tiene que inscribirse en la embajada de cada país. Ok, ese es el primer escenario. El segundo escenario también está en lo que tú estás diciendo, de que hay la posibilidad, así como a Alvarito le quieren quitar la legitimidad de su partido político, adelante, también está la posibilidad de que se quite de la contienda electoral a Compromiso Social Lista 5. Por eso, asumo yo como estrategia, ya el día miércoles, hace 2 días, se firmó o se llegó a un pacto, a una alianza que se llama UNES, Unión por la Esperanza. Sí. Esta Unión por la Esperanza es la fusión de 2 movimientos nacionales que son Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Así que estamos viendo que por ahí van a salir los posibles candidatos a asambleístas, a presidente y vicepresidente. Y fue donde más fuerza cogió el tema de que Jairala podría ser una opción presidencial. Pero ellos por el lado del oficialismo, ¿verdad? A ver, el oficialismo de Alianza País. Ojo, el oficialismo de Alianza País. Acuérdate que hay una ruptura, ¿no? Ya Alianza País y el oficialismo representan lo que tiene que ser la línea de Lenín Moreno, que realmente no sé qué vaya a suceder, si Alianza País vaya a tener un candidato como tal. Ya ahí sí sería un gran error, desde mi punto de vista, un gran error estratégico que Otto sea candidato por Alianza País. O sea, yo creo que podría ser parte de una coalición o algo por el estilo, pero si está esa percepción, obviamente es complicado. Y la otra línea que ya no es oficial es la línea conocida como Revolución Ciudadana, correísmo, como le quieras llamar, que ya no es del oficialismo. Es la más fuerte oposición al gobierno. Así es. Licenciado, para hacer ya un recuento, ¿verdad? Nombremos otra vez cuáles serían los 5 precandidatos que estarían en el top 5, ¿verdad? Que tienen la oportunidad para llegar a la presidencia de la República. Bien, si las elecciones fueran este fin de semana, definitivamente habría segunda vuelta, porque no se llega a la mitad más 1 de los votos y con una diferencia muy alejada entre el primer y segundo lugar para poder decretar a un ganador de primera y segunda vuelta. En segundo, obviamente, tenemos a un Correa que no va a ser candidato, por ende tendrán que buscar la mejor opción que pueda aglutinar el tema del correísmo. Esas 5 opciones en base a ese escenario y teniendo también en cuenta de que Jaime Nebot no va a ser candidato, es decir, diga quien diga, me gane los enemigos que me gane, existen 2 líderes, los más fuertes que ha tenido el país en los últimos años, como un Jaime Nebot y un Rafael Correa, que no van a ser candidatos ni a presidente ni a vicepresidente, ¿no? Ese es un poco el escenario. Así que tendríamos al candidato del correísmo, ya dentro de ese top 5, independientemente del orden que le quieras dar, obviamente a un Guillermo Lasso, al candidato del indigenismo solidificado, unido, a un Álvaro Noboa que lo veo con opciones, y obviamente quien lidere esa otra opción
de oposición al correísmo o de la derecha, como lo queramos definir, donde estaría los socialcristianos con otro. Y aún Lucio Gutiérrez, lo dejamos Yo lo afuera. veo ahí también. Yo creo que, ya te digo, mejorando mucho. Él está haciendo un buen trabajo ahorita. Yo creo que tiene que mejorar en temas urbanos. Tiene que mejorar el tema con los millennials también, ¿no? El 70% de la votación es millennial. Así que ahí es donde mejor debe trabajar. Bueno, también está un Fernando Balda, está un Galo Lara, está un Isidro Romero, está un Andrés Páez, está un Gustavo Larrea, ¿no? O sea, aquí podemos seguir conversando una hora más. Pero te repito, siento que como está ante ese enmarañamiento de indecisión que existe en el electorado, cualquier opción la puede haber, porque no hay todavía ese candidato que conecte con la mayoría, que generalmente es milenio. Correcto. Entonces, licenciado Alberto Cortés, especialista en marketing electoral y comercial. Agradecemos su participación aquí en Bajo el Perfil. Muchas gracias, licenciado. Gracias.